mí me gusta salir a la calle, la buena gente de luz encendida, los corazones que no caben dentro. Ay, cómo me gusta la vida, la primavera de brazos. Comienza Me gusta la vida. Mentira, ese milagro que viven los besos. Ay, cómo me gusta la vida. Es un programa dirigido por Mercedes Barrio. Donde los sueños nos gritan, donde me dicen de siempre amor. A mí lo que me gusta es eso, ponerme a sonreír sin medida, mojarme hasta calarme los huesos. Ay, a mí me gusta la vida, culpable de sentirlo, confieso, saber que siempre sana la herida, si no hay por dónde irme lo invento. Ay, a mí me gusta la vida. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Os saludamos un martes más en este nuestro programa Me gusta la vida en Radio María. Y con todo el cariño y la alegría os deseamos feliz Pascua de Resurrección. Bueno, hoy os acompañamos en esta tertulia la que os habla, Mercedes Barrio, y saludamos hoy a una invitada especial, Inmaculada Mazuelos. Inmaculada, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Nada, muchas gracias a vosotros. Bueno, a la que, aparte de agradecerle su disponibilidad de contar con ella en este programa, estoy convencida de que su testimonio no nos va a dejar indiferentes a ninguno. Así que, pero bueno, más adelante lo podréis comprobar por vosotros mismos. Hoy vamos a intentar profundizar en el sentido del sufrimiento cuando la fe ilumina la vida. Lo que ello supone, si verdaderamente la fe y la esperanza cristianas ayudan a comprender y vivir los misterios del dolor que nos suceden en la vida, hasta qué punto la fe es capaz de llenar plenamente la vida de alguien con una enfermedad, una discapacidad o cualquier situación que haga girar nuestra vida de forma imprevista. Y para ello justamente hemos invitado a Inmaculada, que en su vida se ha topado con muchos de esos giros inesperados que te ponen la vida del revés, ¿verdad? Sí, unos pocos. Bueno, pues antes de meternos en faena, vamos a escuchar una canción titulada Alguien, del grupo Siempre Así, que es una preciosa canción de confianza en aquel que sabemos nos ama. Escuchamos. Alguien le ha dado la vuelta a mi vida, alguien me ha hecho volver a sentir ese pellizco que te hace cosquillas cuando el amor se decide a venir. Alguien que llega para quedarse y que me enseña un camino sin fin. Alguien que hace que mire adelante con alegría y ganas de vivir. Alguien que ha hecho que me ilusione y que me quiere tal como soy. Alguien que me hace sentir emociones y me abre puertas por donde voy. Alguien que sueña lo que yo sueño y que despierta lo mejor de mí. Alguien que sabe llevarme al cielo. Alguien con quien no me sé resistir. Alguien que mira como yo miro. Alguien que siempre sé que está ahí. Alguien que cuida lo que yo cuido. Alguien me ama, alguien me llama para hacerle feliz. Y yo le he dicho que sí. Alguien que llena todo mi vacío. Alguien que siempre me hace sonreír. Alguien que ordena mis 5 sentidos. Nos queda tanto por descubrir. Alguien que es música para mi alma, por quien merece la pena existir. Alguien que pinta paisajes en calma. ¿Qué más puedo pedir? Alguien que ha hecho que me ilusione, que me quiere tal como soy. Alguien que me hace sentir emociones y me abre puertas por donde voy. Alguien que sueña lo que yo sueño, que despierta lo mejor de mí. Alguien que sabe llevarme al cielo. Alguien con quien no me sé resistir. Alguien que mira como yo miro. Alguien que siempre sé que está ahí. Alguien que cuida lo que yo cuido.
Bueno, y yo le he dicho que sí. Yo creo que eso puede resumir la vida en este momento de Inmaculada, ¿verdad? Total. Pues cuéntanos un poco, Inmaculada, preséntate y cuéntanos un poquito de ti. Pues mira, soy Inmaculada Mazuelo, soy granadina, vivo en Madrid desde hace unos 25 años y bueno, ese que yo le dije que sí ha sido durante toda mi vida y bueno, a veces sin entender, ¿no? Como forma parte del misterio y todo. Ahora te cuento, ¿no? Yo soy la hija pequeña de un matrimonio, mi padre y mi madre, que murieron los dos. Hace ya años, mi madre hace 26 años y mi padre 31. Y éramos 3 hermanos, uno también murió con 50 años, hermano Manolo, y todos murieron de cáncer, ¿no? Durante toda mi vida, la verdad es que ha estado marcado un poco por la enfermedad. Mi madre no la conocí sana y eso ahora, que contaré el porqué, te das cuenta que te hace ser más sensible a la enfermedad al mismo tiempo que te abandonas en manos de Dios porque es algo que te desborda. Una cosa que he vivido yo durante la enfermedad de mis padres y mi hermano ha sido la impotencia de no poder hacer nada, de ayudar a los que quieren, ¿no? Bueno, pues ya te cuento que fundamentalmente me defino como milagro andante, porque bueno, en una revisión rutinaria del ginecólogo me descubren un cáncer de ovario y ya estudiando antes de operar que había y demás, resulta que tengo 7 metástasis. Para mí es un milagro ya que en el trozo del estómago, o sea, de la barriga, ¿no? Tenga 7 metástasis cuando podía estar en otros órganos vitales y no es así. Una operación larga de 10 horas, es un éxito. Al cirujano le dije, yo me quedé en shock, por supuesto. Y era todo como muy tremendo por las circunstancias que he contado al principio, ¿no? Por los antecedentes familiares. Yo me quedo en shock, pero le digo al cirujano que voy a rezar a Dios para que dirija sus manos. La operación ya me dijo que era complicada, ¿no? Entonces ahí empezó un abandono en la divina providencia y una confianza y una paz que no he perdido. He perdido solo en algún momento ahora, tras terminar un ciclo de quimioterapia, primero intravenoso y luego en pastillas, que ha durado 2 años y medio, que se dice pronto. Madre mía. Llevo ahora mismo 5 meses sin quimio, todavía con efectos secundarios y con otros efectos, digamos, distintos. Al no tomar quimio y no sentirte bien, tienes que manejar eso también, de otra manera, porque cuando estás con quimio y te encuentras mal, es la quimio. Le echas la culpa a la quimio. Y ahora ya la quimio no tiene la culpa de toda mi vida, ¿no? Exacto. El caso es que en este proceso, cuando a mí me lo dicen y demás, que es todo como muy tremendo, lo que he ido viendo es que siempre he estado cuidada por Dios. Siempre me han mantenido como entre algodones y de la mano de María. Como no podía ser de otra manera, me llamo Inmaculada, nací el 25 de marzo, día de la Encarnación, y siento el amor de madre de manera muy, muy especial. Quería comentar que soy una afortunada. Alguna gente se pregunta cómo puedo decir eso después de todo esto, pero soy afortunada por la fe, que es la que me ha dado el sentido al sufrimiento y la que ha hecho que esto sea, no voy a hacer un regalo, pero entre comillas sí, porque me ha ayudado a crecer en la fe y como persona. Y cuando me invitasteis a venir para dar mi testimonio aquí, no dudé, porque si yo puedo ser instrumento de Dios en algún momento para que Él llegue a quien haga falta por medio de mi enfermedad, que a pesar de mí Él pueda llegar a alguien, ya es un milagro. Y todo lo vivido y lo aprendido tiene que ser para algo, no puede quedar en balde. O sea, no sé, el dolor, la soledad y la falta de entendimiento de ti hacia ti y del resto hacia ti no puede ser un paná, ¿no?, que decimos en el sur. Claro. Es curioso, Inmaculada, que
¿Cómo te refieres a lo que en este momento cualquier persona piensa que es un sinónimo de cáncer o sinónimo de tumor? No es precisamente regalo, milagro, gracia, don, sino todo lo contrario, ¿no? Como una catástrofe, has tenido mala suerte, el mundo lo mira así. Y yo creo que hay una parte de nosotros que la cruz, o sea, si no damos ese paso a ver que la cruz no solamente tiene esa cara, sino hay otras cosas que se aprenden cuando uno está en ese momento de dolor, de enfermedad, es que te has perdido la mitad de la película, ¿no? ¿Es así? Es que es triste, sí. Si te quedas en el por qué, te pierdes todo. Y sobre todo, el buscar el sentido del sufrimiento, es que Dios le dio sentido al sufrimiento. O sea, exacto. Lo acabamos de vivir ahora en Semana Santa, ¿no? Lo primero es que no hay resurrección sin cruz. Y lo segundo, que Dios puso en valor la cruz. Él mismo pasó por todo. O sea, por eso yo me he sentido sola muchas veces, ¿eh? Pero quiero decir, cuando ves que cada latigazo, cada encontrarse solo, cada rechazo de la gente, cada cosa que yo haya vivido o que me quede por vivir, Dios ya la ha vivido para entenderme mejor y para ayudarme a llevarlo de su mano. Entonces es una fortuna. Es una totalmente, o sea, ese poder entender. Y a mí me llama mucho la atención que nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio no nos dio un manual. Sí que es verdad que nos habla de cómo tenemos que actuar pues ante determinadas cosas, ¿no? Pues las bienaventuranzas, la forma, ¿no?, de tratarse los unos con los otros, pero ante el dolor no hubo palabras, hubo hechos. Directamente. Se puso delante, cogió la cruz y dijo, mírame y aprende, ¿no? Aprende a amar hasta el extremo. Entiendo que es así, ¿no? Es así. A mí me ayudó mucho vivir justo la Semana Santa anterior a detectarme el cáncer, que fue en mayo de 2023. Esa Semana Santa me fui a Guinea Ecuatorial de misiones y viví la Semana Santa allí. Uh-huh. Y fue muy bonito, fue muy especial y la viví como muy intensamente. Entonces notaba como Dios no lleva la cruz, abraza la cruz, abraza mi cruz. Entonces, y luego he experimentado porque, mi familia es de Osuna, un pueblo de Sevilla. Yo he salido de penitencia con la Virgen de los Dolores y llevaba una cruz. No es lo mismo que tú la lleves apoyada en el suelo que con los baldoquines, o sea, te puedes partir el brazo, vamos, que la lleves cargando y abrazada. No es lo mismo arrastrada. O sea, no sé, para mí me considero afortunada porque es una gracia que Dios me da de ver las comparativas con las cosas que yo he vivido. Uh-huh. Y lo que me realmente significaban y me ayuda a vivir la situación de ahora. Y es brutal. ¿Y qué ha ido pasando a lo largo de estos años? Bueno, en estos 2 años y medio se me han hecho muy, muy largos. Ha ido un proceso en mí, primero ante la noticia shock, como he dicho, después mucho miedo, muchísimo miedo. Yo no había tenido tanto miedo nunca a la quimio, ¿no? Mi primer día que me pusieron la quimio, empecé a tener un dolor de cabeza muy fuerte, como si me ardiera la cabeza por dentro, tuvieron que pararla y soy alérgica a varios medicamentos. Digo, no me fastidies, que ahora voy a ser alérgica a la quimio, ¿no? Justo. A ver, ahora qué pasa, ¿no? Y ya la oncóloga, no, existe un plan B, te lo metemos más despacio, no sé cuánto. O sea, quiero decir, ha habido un proceso. Yo era una persona soy muy social, pero para mis cosas soy muy mía y soy muy autosuficiente en la medida de que me quedé huérfana con 30 años, ¿no? Entonces siempre, pues al final tú haces las cosas, tú tiras para adelante, tú puedes, y resulta que me doy cuenta de que no soy yo quien puedo, es Él quien puede en mí. Entonces... Y eso lo cambia todo. Bueno, de manera, pues si era negro, ahora es blanco, ¿no? Esto que dices que tenías miedo a la quimio me ha llamado la atención porque en un primer momento digo, tenías miedo, claro, normal que uno tenga miedo ante un diagnóstico así, y muchos de los que nos están oyendo probablemente lo hayan vivido de esa manera, como tengo miedo a sufrir una enfermedad, tengo miedo a la muerte que me puede suponer una enfermedad grave. Sí. Pero tú directamente has dicho, no, tengo miedo a la quimio. Sí. O sea, a ver,
aparte de la quimio, ¿había otros miedos en ese momento? ¿O es que solamente todo se lo llevó la quimio y no tenías...? Porque una persona que se enfrenta a un diagnóstico como tú te enfrentaste puede tener miedos a muchas cosas. No, era la quimio. Me no parece sé. curioso, pero es interesante. Bueno, quizás porque, o sea, yo, bueno, otro regalo es nunca he desconfiado ni he dudado del amor de Dios. Entonces, Él sabe más, Él es más grande. Él sabrá el porqué de esto. Me daba miedo, pues la quimio, los efectos secundarios. Yo vivo sola, la caída del pelo, bueno, muchas cosas, no sé. Ese era el miedo que yo tenía. Sí, la ¿no? incertidumbre del tratamiento, de lo que iba a Sí, suponer para ti. Era más eso, más que qué pasará o qué no pasará. Yo estoy en manos de Dios y la Virgen de mi madre me cuida. Pues Dios no proveerá, digo Dios provee porque me lo corrigió el otro día la monja de clausura en Granada. Y es verdad que provee, no proveerá, no es futuro incierto, es presente total. Totalmente. Y dime una cosa, Inmaculada, con respecto a ver, ¿cómo te pregunto esto? Con respecto al, entre comillas, el orgullo que uno puede sentir cuando uno es autosuficiente, uno es válido, uno pues hace las cosas por sí mismo, tú vives sola, trabaja, pues ya está, ¿no? Lo haces tú, pero ¿entra alguna crisis de orgullo cuando pierdes esas facultades, cuando te tienes que dejar ayudar? Sí, ¿Qué es lo por que ocurre? supuesto. Nada más que yo no lo llamaría una crisis de orgullo, yo lo llamaría una cura de humildad. Se les da la vuelta. Sí, porque, bueno, tuve que meter a una persona interna en casa conmigo, mi casa es chiquitita y convivíamos muy, muy cerca, ¿no? Ella dormía en el salón y no había intimidad ni para ella ni para mí. Entonces, no poder hacer las cosas que tú hacías antes, o sea, tampoco puedes vivir todo el rato comparando con el antes, sino la realidad de ahora es la de ahora, ¿no? Y yo estaba acostumbrada a hacerlo yo todo sola. Entonces, desde al principio cuando vine del hospital, que amigas me pusieron la nevera llena de tupper para que yo comiera, no podía ni abrir el tupper. Venían a darme de comer y se iban después al trabajo, ¿no? Pero te digo igual que yo cabezona soy. Y tardé bastante, tardé como 3 semanas, no me acuerdo exactamente, en aceptar que necesitaba una persona que estuviera conmigo. Igual que te digo, no solamente la cura de humildad y tragarme mi orgullo de yo soy válida y, o sea, autosuficiente y lo hago todo, también el pedir ayuda, yo no, una cosa que no había frecuentado, por llamarlo de alguna manera. Y entonces aprender a pedir también cuesta. La manera de darme cuenta de que, aparte de que lo necesitaba, es que cuando a mí alguien, o una amiga sobre todo, un amigo o alguien que yo quiero me pide algo, lo haces y no te cuesta nada. ¿Por qué no le va a pasar lo mismo al otro? O sea, yo no, al principio de tener los complejos no quiero ser una carga, siempre con el mismo tema, no me encuentro bien. Si yo estoy cansada de estar cansada, que sigo cansada, pues la gente también está cansada de que yo esté cansada, ¿no? Entonces, bueno, es otro regalo que entra dentro de la enfermedad. Aprendes a que no eres nadie, que todos dependemos de todos, que nadie es autosuficiente y nadie es más importante que nadie. Y tú no eres la salvadora de nadie ni de ti menos. Hay algo que en este programa hemos tocado en varias ocasiones, que es sobre la dignidad. La dignidad de la persona en situaciones vulnerables como la que tú has vivido. Y cuando la enfermedad irrumpe en estas situaciones, hay muchas veces que se puede sentir, y lo hemos visto en la sociedad, en casos que han salido más mediáticos, que puedes sentir que tu vida pues no sirve ya para nada, que eres un estorbo, lo que me decías, ¿no? El dar que hacer, ¿no? Eso que nos da tanto apuro, porque pensamos que vamos a ser un estorbo, una carga, etcétera. Esto, como dices, te pasó en algún momento de tu vida, en algún momento de estos años. Sí. Pero ¿qué lectura haces con respecto a la reflexión, con respecto a la dignidad, con respecto a esa niebla que se pone, pero el tener en cuenta cuál es tu dignidad, si la pierdes, si no la pierdes? ¿Qué concepto tenías de eso? Mi concepto era que tanto vales, tan útil eres. Okay.
Entonces, que es el concepto del mundo, vamos. Entonces, ese concepto... De productividad. Sí, te lo crees, te lo marca a fuego en tu piel, y eso de dejar de ser útil, pues la verdad es que lo he llevado pues regular, hasta que te das cuenta que tú no dejas de ser persona por dejar de ser útil. Vamos, primero habría que definir qué es útil. Eso es fundamental, Sí, eso porque sería ya bueno. si partimos que la definición de útil que tenemos no es la que es, Claro. pues ya está todo el enfoque mal hecho, ¿no? Entonces, somos útiles de mil maneras. No sé, yo pensaba mucho en las personas mayores que están en los asilos, en la gente que está sola y ves por la calle y un mendigo que sonríe a pesar de todo, ya está siendo útil. Quiero decir, el enfoque de la utilidad es distinta y la dignidad de la persona nunca la pierde. ¿Es que Dios perdió su dignidad en la cruz? Al contrario. No, para nada, así es. ¿Perdió la dignidad estando azotado que no tenía rostro humano? Para nada. Entonces, bueno, no sé, a mí me ha salvado mi fe y vivirlo esto de una manera así. Entonces, si te lo planteas, y ya te digo, esto yo ahora lo estoy contando en 2 minutos, pero esto tiene un proceso. Un proceso que no es fácil, pero bueno, que se te da la gracia y al final pues caes igual que caes en fijarte en las cosas que tienes y no en las que no tienes. Y caes, en vez de decir no, decir sí tengo y gracias. En la medida en que, por ejemplo, ahora que ya estoy sin el tratamiento, se me ha olvidado un poco ser tan agradecida, ser tan consciente, yo que sé, huele a tierra mojada, pues gracias Señor. Y se me ha olvidado y he dado un poco de bajón, fíjate. Sí, no sé, es fundamental poner tu foco en lo que tienes, no en lo que dejas de tener. Y te vuelvo a comentar, la dignidad de la persona nunca se debe perder. Si dudas de ti, porque pierdes memoria, pierdes concentración, estás más torpe, se te caen las cosas de las manos, no tienes sensibilidad en las manos y los pies. Entonces, obviamente, lo que tú eres no tiene nada que ver. Sí, que podríamos decir que como si tuvieras una nube que no te permite ver, no te permite reconocerte. Exacto. No te permite reconocerte, y eso es lo que puede hacer tambalear en un determinado momento el que uno piense que ha perdido dignidad. Sí. Y eso pasa gracias a Dios, tú porque por la fe has mantenido eso. Pero a muchas personas eso muchas veces les pasa. Es muy tantas fácil, veces, claro, ese es el tema, ¿no? Que muchas veces lo hemos hablado aquí en este programa justamente, ¿no? Cuando en esa vulnerabilidad la tentación está en no darse cuenta de lo grande que sigues siendo, porque sigues siendo tú. Y eso no te lo quita nadie, ni siquiera un cáncer, ¿no? Es un poco eso. Incluso si me apura, más dignidad tienes, porque el valor del ofrecimiento de tu sufrimiento desde un pinchazo. Hoy me han sacado sangre y tengo una sobrina que tuvo un cáncer de mama y se la ha reproducido ahora. Pues ofrecí el pinchazo por ella, por ejemplo. O sea, el valor del sufrimiento y de estar malo y de estar cerca del que sufre y demás, eso no tiene medida. Eso es lo más grande. Has dicho algo muy importante, ¿no? Y es ese valor que le das al sufrimiento. A mí me da mucha pena pensar en la gente sin fe ante una situación así. No sé si a lo largo de tu enfermedad te has topado con gente en la quimio o en otras circunstancias que no lo hayan podido vivir de esta manera, hayas podido contrastar. No he conocido, sí he conocido al que se revela, que es normal al principio, pues vaya, tenía no sé cuántas cosas y ahora pues he perdido todo esto, o no me lo esperaba, o porque siempre le pasa a los mejores, que también todo el mundo lo dice, ni le pasa a los mejores ni a los peores, pues pasa y ya está, una enfermedad que existe y no hay más. Pero sí que yo he pensado, pues, o sea, si yo pienso que soy una afortunada, sí he pensado que, Dios mío, ¿cómo puede llevar esto una persona sin fe? Porque yo te digo que si no tuviera fe y hubiera vivido la enfermedad de mi madre, la de mi padre, la muerte de los dos, la enfermedad de mi hermano, su muerte, entre medias murió también mi prima Asunta de cáncer de estómago, estando yo con tratamiento, yo no sé si estaría aquí.
Ujú. Quiero decir... No sé si estaría aquí y no sé si estarías tan entera, ¿no? También. Es decir, Y no sé, es que lo veo, no sé. ¿cómo ves, Inmaculada? ¿Crees que la sociedad actual promueve, por tu experiencia, ¿no? A lo largo de estos años, que promueve una cultura del cuidado, o más bien a los enfermos se los minusvalora, o también muchas veces les hacemos sentir mal, ¿no? Por la pérdida de funcionalidad o de productividad, o por querernos sentir nosotros bien cuando podemos ser útiles para ayudarles? Ojo, que a veces somos como invasivos en las personas que están enfermas y creemos que tenemos que ayudarles con todo, que se tienen que dejar ayudar, que lo damos por hecho, que todo el mundo se tiene que dejar ayudar, y no nos damos cuenta de la dificultad que eso supone, lo que estabas diciendo antes, ¿no? Cuesta, todo un proceso el que uno tiene que asumir y aceptar esa propia esa necesidad de dependencia, ¿no? Sí. Pero ¿cómo ves esto en la sociedad o lo que has podido vivir tú? En la sociedad en general creo que, pues, si no producen, no vales, ¿no? O sea, el enfermo no tiene, bueno, muchas veces los cuidados que debería tener, ni nadie hemos nacido para estar enfermo. Quiero decir, cómo se está enfermo, cómo se tiene que estar. Nadie aprende a estar enfermo hasta que no lo estás. Eso es. Y el de enfrente no aprende a tratar a un enfermo hasta que lo ha tratado, o incluso así. O sea, yo he oído de todo lo que he podido oír, desde, bueno, comentarios que no ayudaban nada. Entonces, a mí la psicóloga me decía, es que el otro no sabe cómo ayudarte, la situación es muy difícil y no sabes ni qué decir. Eres tú quien tienes que decir cómo tratarte, pero es que a veces tú no sabes ni lo que quieres. Entonces, es complicado. Entonces, digamos que, no sé, sería bonito que todo el mundo supiéramos ponernos en los zapatos del otro y saber qué necesita el otro para decirle lo que necesita. Como eso es una realidad y es imposible, porque cada uno somos como somos, sí es cierto que cuando no sabes qué decir, mejor no decir nada. Pues sí, que queriéndolo arreglar, al final lo estropeamos más, ¿no? Vale. ¿Crees que sirve la pena, o sea, que merece la pena, hacerse la pregunta del por qué me ha pasado esto ante cosas que no entendemos y no sé, y nos suceden? O mejor dicho, como decía Víctor Frank, ¿no? No encuentras a lo mejor el por qué, pero quizás a través del para qué encontramos el cómo. ¿Cómo lo ves tú eso? Bueno, siempre he tenido claro que los porqués en este caso no van a ningún lado. He aprendido desde pequeña que no solamente la muerte es un misterio, sino que la vida también, y la enfermedad, por supuesto. Entonces, como no somos dioses, tú no tienes por qué saberlo todo. Y lo que forma parte de un misterio, lo aceptas y sabes que es para bien. O sea, lo que se escapa de tu conocimiento, por muchas vueltas que le des, lo único que va a hacer es machacarte, y como no le vas a encontrar el sentido, te va a dar energía negativa, digamos, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso, el misterio es el misterio, y para eso me ayuda mucho reflexionar sobre cómo vive el misterio tanto María como San José. Todo fue un misterio. Ahora me quedo embarazada de Dios. Es un misterio que a mí no me maten a pedradas, que es lo que había en la época si hubiera pasado esto, o no, si pasó, cómo pasó. No sé, todo vivo se matan a su hijo en una cruz. El hijo de Dios, no era el hijo de Dios. ¿Cuánto misterio? Aceptas el misterio y además no dudas del amor de Dios. Entonces esa oración que sí hago frecuentemente me ayuda bastante. Entonces no hay por qué, es un para qué, y en este caso mi oración siempre fue enséñame, Dios mío, a abrazar mi cruz, y además de abrazar la cruz, enséñame a que sea instrumento tuyo, que a pesar de mí, por medio de mi enfermedad, puedas realizar la misión que quieres realizar en mí y en el que pasas la mía y pueda llevarse algo, ¿no? Esto es como, bueno, que hay que llevarse la taja de esta situación. Qué importante, pero es que esto es crucial, yo creo, ¿no? Porque
justamente es lo que creo que se nos destartala todo cuando tenemos una enfermedad, una discapacidad, un problema gordo. Es lo que se tambalea, justamente. Cuando te topas contra la pared preguntando ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y te quedas ahí, ¿no? Y pareces como como se dice, como esto que se golpea, se vuelve y vuelve otra vez a golpearse, ¿no? Sobre el mismo... nos tropezamos sobre la misma piedra, ¿no? ¿Por qué me ha pasado a mí? Porque me acuerdo una persona, una madre de familia que tuvo un diagnóstico de cáncer y la gente le preguntaba, como decías tú, a veces esa imprudencia, ¿por qué te ha pasado esto a ti? Y ella respondía, dice, ¿y por qué no? ¿No? Qué bueno. ¿Y por qué no? O sea, ¿por qué le tiene que pasar a otro? Entonces es lo que tú estás diciendo, ¿no? No está en el por qué ha sido a mí o por qué ha sido a mi hermano, a mis padres, a mi sobrina, sino qué tengo que sacar de esto, ¿no? La lectura que tengo que sacar de esto. Sí, es que si no se quedaría muy pobre, o sea, sería muy triste pasar esto y que no tuviera un fruto, ¿no? Así es. Pues si quieres, vamos a escuchar una canción que sé que te gusta y así nos da pie a poderla comentar. Vale. Es la canción, bueno, que ya es ultra conocida, que es la canción de Un Segundo, de Hakuna, que ya la hemos puesto en alguna ocasión en este programa y que es verdad que nos ayuda a acercarnos a ese corazón de Dios que nos mira como nos creó, porque fuimos amados desde toda la eternidad, ¿no? Escuchamos. Si por un segundo vieras cómo te miro, cuando duermes cierras los ojos, yo ahí sigo. Se me cae la baba, imposible no mirar. No quiero dejar de hacerlo, no lo intentes imaginar. Si por un segundo vieras cómo te escucho, cada ruido, cada palabra y cuando no hablas mucho. Y hables o estés callado, solo me importa si estás. En mi amor cabe el silencio, cabe hablar y mucho más. Reviento de amor, estoy temblando de gozo, de cómo con la mirada estás aquí y no estás solo. Cada lágrima, cada risa, en mi memoria se han grabado. Cada detalle de tu cuerpo y de tu alma fueron pensados. No creo que aguante más contenerme aquí detrás. Quiero entrar a hacerte mío, curar tu herida si me la das. Si por un segundo vieras cómo te miro, no querrías ver nada más. Si por un segundo vieras cuánto te amo, yo solo sé entregarme, aunque sea en vano, y tiemblo al imaginar cuando llegues al cielo. Costará respirar en el abrazo que nos daremos. Si por un segundo vieras lo que hay por llegar, lo que aguarda escondido, casualidades sin azar. Lo sueño tantas veces en cada don que puedo hacer. Tú recibes mi regalo, al cielo miras agradecer. Reviento de amor, estoy temblando
aquí y no estás solo. Cada lágrima, cada risa, en mi memoria se han grabado. Cada detalle de tu cuerpo y de tu alma fueron pensados. No creo que aguante más contenerme aquí detrás. Quiero entrar, hacerte mío, curar tu herida si me la das. Si por un segundo vieras cómo te miro, no querrías ver nada más. Reviento de amor, estoy temblando de gozo. Hay tanta locura en este amor que no controlo. Pierde tu vida, recibirás la eternidad. La alegría de ser esclavo, esclavo de mi libertad. Si por un segundo vieras cómo te miro, no querrías ver nada más. Pues aquí seguimos en Radio María, en el programa Me gusta la vida, con Inmaculada Mazuelos y Mercedes Barrio, donde estamos disfrutando y descubriendo cómo la fe y la esperanza cristianas dan sentido al sufrimiento y dan respuesta a nuestros anhelos más profundos. ¿Cuáles son las cosas que más te gustan de esta canción, Inmaculada? Bueno, la primera vez que la escuché, que no la conocía, fue precisamente en Guinea Ecuatorial, cuando fui de misiones. No la había escuchado. Te tuviste Pensé que ir a Guinea para escuchar. No la había escuchado nunca. Qué Y bueno. recuerdo que cuando la escuché me puse a llorar de, no sé, de sentirme tan querida y tan amada. Si por un segundo supieras cómo te miro. O sea, sería la bomba, porque a veces, bueno, yo no me suelo mirar bien. Y ahora con la enfermedad, pues tampoco me he mirado bien de las cosas que hago, que dejo de hacer, que no puedo hacer y demás. Entonces, que es como tener la certeza que Dios te quiere como estés. Me da igual, yo te voy a mirar, tú puedes estar enferma, sana, contenta, triste. Y luego la frase de cada detalle de tu cuerpo y de tu alma fueron pensados, bueno, te hace saberte querida desde siempre. Y eso es como un descanso. Y entonces, bueno, Saber que Dios nos mira y que nos ama desde antes de que nosotros pecáramos y no quisiéramos saber nada de Él, ¿no? Es increíble entender que a pesar de todo, Dios nos sigue esperando, nos sigue amando, y que todo lo demás que uno pueda reconocer en ello y devolverle siempre va a ser una gota en comparación con lo que Él ya nos ha dado, ¿no? Entiendo, a mí por lo menos es lo que sí. mi traducción de eso. Yo también coincido contigo, nos hemos puesto de acuerdo, yo creo, hemos escrito la misma frase. El cada detalle de tu cuerpo y de tu alma fueron pensados. Estoy recordando en este momento a tanta gente que tiene, pues, por discapacidad, por enfermedad, por secuelas, por accidentes, y que de alguna manera, pues, siempre se han reprochado el ser de una determinada manera o un defecto físico, y eso hace que, pues, como que poco menos que no nos valoremos, ¿no? Nos minusvaloremos personalmente. Y qué bonito el pensar que Dios, cada detalle de tu cuerpo y de tu alma fueron pensados. Es decir, no sale nada mal de los brazos de Dios. Dios te ha pensado, no te ha pensado... cuando te mira, no te mira discapacitado, sino que te mira con esa misión que decías tú, ¿no? Que de ese misterio del dolor, de ese misterio que tú a lo mejor no puedes llegar a entender, Dios quiere sacar. Estoy pensando ahora en esta persona que tanto nos ha ayudado a todos, yo creo, en internet, ¿no? Pues Nick Vujicic, que nació sin brazos y sin piernas. Y tú dices, ¿qué pasó aquí? ¿No? Ese defecto, sin embargo... cuánto bien ha hecho el testimonio de una persona que ha sabido descubrirse a los ojos de Dios
en esta situación, ¿no? Brutal. Pues, Inmaculada, quería hacerte una pregunta sobre, con respecto a esto que estamos hablando de la pérdida de sentido, ¿no?, que estábamos diciendo antes. Está bien porque tú, nos has contado, finalmente estás libre de enfermedad. Ahora mismo sí, gracias a Dios. Bueno, eso es una alegría muy grande que todos celebramos. Pero cuando tienes esperanza de curación, entiendo que los procesos de quimioterapia, de radioterapia y todo eso tiene como un sentido, ¿no? Porque estás mirando el objetivo que es curarte. Pero ¿has pensado de alguna manera cómo sería eso si no hay solución? Sí lo he pensado porque tú no sabes si hay solución o no. O sea, cuando te operan te dice todo, en mi caso, todo ha ido bien, hemos quitado todo lo que se veía que era cáncer, pero bueno, de una celulilla se puede quedar por ahí, ¿no? De ahí el tratamiento, y un tratamiento, ya te digo, de 2 años y medio, ¿no? Entonces tampoco sabes cómo va a responder. Cada 4 meses te hacían un TAC para ver si había salido algo o no. Entonces siempre vives con esa espada de Damocles en lo alto de la cabeza, ¿no? Eso sigue estando, ¿no? Porque yo ahora mismo he respondido al tratamiento, ahora estoy sin tratamiento, pero tengo mis revisiones durante 2 años cada 4 meses, después durante 3 años cada 6 meses y después de por vida cada año, ¿no? Lo que sí es cierto es que, claro, he respondido al tratamiento porque Dios ha querido que responda al tratamiento. Como cuando me dice la gente eso es porque hay algo que tiene que hacer aquí todavía. Digo, a mí no me agobies, que no sé lo que tengo que hacer. Quiero decir, si no hay solución o si no lo sabes, es que no sé cómo serán los demás casos, pero normalmente cuando yo pregunté el pronóstico dicen que que ellos tratan para intentar curar. Entonces tú no sabes si tiene curación o no. Entonces si vives como... Quiero decir que salvo que te digan te quedan 20 días de vida, con lo cual, no sé, me lo dice ahora mismo, yo seguiría viviendo en el abandono y en la confianza en el amor de Dios. Yo no voy a estar aquí para siempre, ni yo, ni tú, ni nadie. Y lo dije en el funeral de mi prima Asunta, igual que le dije a ella, digo, prima, habrás disfrutado del abrazo del Padre y de colgarte del cuello de la Virgen. Pues eso es lo que yo pienso hacer. Tan contundente como claro. Así es. Con respecto a esto que estabas diciendo de la espada de Damocles, efectivamente, yo creo que todo el mundo que tiene ahí un diagnóstico de tumoral o una enfermedad grave, importante, que te marca la vida, siempre estás como con una espada ahí de que no sabes cuándo se va a caer, ¿no? Revisiones, esto, lo otro, pero está siempre ahí acechando. Esta situación de enfermedad, ¿crees que te ha cambiado con respecto a relativizar cosas que antes a lo mejor le dabas mucha importancia en la vida y ahora a lo mejor es como que ha cambiado esa escala de valores o no? Sí. Sí, yo siempre he sido, más de tener las cosas controladas, de saberlo todo. Durante la enfermedad sí lo he querido saber y al final aprendes a vivir en la incertidumbre, ¿no? Y eso no, en mi caso, ya te digo que no es fácil porque yo soy muy controladora, pero no sé, es otro de los milagros que pasa en mi vida. Aprender a vivir con esa incertidumbre, ¿no? De que no lo podemos controlar todo. No. Pero ahí es donde has dado en el clavo, ¿no? Que es el abandono y la confianza. Y ahí es donde justamente, por eso es el motivo de este programa, ¿no? De cuando la fe y la esperanza cristianas son las que dan sentido a todo esto y son capaces de darte un vuelco y de ver blanco lo que de tejas para abajo solamente podría ser dolor, sufrimiento y malestar, ¿no? Además puedes tener ese dolor, ese sufrimiento y ese malestar, pero con paz. Quiero decir, tú eres persona, vas a sufrir, vas a dudar, va todo, pero teniendo paz. Y esa paz, no sé, es como una pasada. O sea, que no estás hablando de una fe infantil ni que como no sea a qué agarrarme, porque hay gente que lo piensa. Estos sí. Pobres que se cogen a lo que pueden, pero no estás hablando de eso. No estoy hablando de eso y es un regalo que no estoy hablando de eso porque ya te digo, después ahora eres consciente de que he sido formada durante toda mi vida para un momento así.
para tener esa fortaleza que no es mía, obviamente. Inmaculada, me has pasado una oración, una reflexión que para terminar este ratito, que se me está haciendo cortísimo, la verdad, vamos a leerlo. A mí también. Vamos a leerlo y vamos a comentar un poquito ya para terminar este espacio. Si quieres lo leemos, lo lees tú. ¿Quieres leerlo? Sí, transfórmalo. Uh-huh. ¿Te parece? Sí. Recibe, Señor, nuestros miedos y transfórmalos en confianza. Recibe, Señor, nuestro sufrimiento y transfórmalo en crecimiento. Recibe, Señor, nuestro silencio y transfórmalo en adoración. Recibe, Señor, nuestras crisis y transfórmalas en madurez. Recibe, Señor, nuestras lágrimas y transfórmalas en plegaria. Recibe, Señor, nuestra ira y transfórmala en paciencia. Recibe, Señor, nuestro desánimo y transfórmalo en fe. Recibe, Señor, nuestra soledad y transfórmala en contemplación. Recibe, Señor, nuestra amargura y transfórmala en paz del alma. Recibe, Señor, nuestra espera y transfórmala en esperanza. Recibe, Señor, nuestra muerte y transfórmala en resurrección. Bueno, con razón te gusta. Yo no la había leído, yo no la había escuchado ni la había leído antes, pero ¿con qué estrofa te quedarías? Pues... complicado, ¿eh? Sí, complicado. Quizás me quedaría en recibe, Señor, nuestra amargura y transfórmala en paz del alma. La paz del alma. Sí. Yo, fíjate, no me quedaría con ninguna estrofa, me quedaría con una palabra, que es transfórmala. Bueno. Porque ahí no me mojo, me vale para todas. Pero sobre todo me llama la atención no solo bueno, yo sí de quedarme con una estrofa me quedaría: recibe, Señor, nuestras crisis y transfórmalas en madurez. Creo que es como aprendemos en la vida, ¿no? A veces lo que creemos que nos hace daño es como un trampolín, realmente, ¿no? Si lo sabemos utilizar, es un trampolín que me puede servir para poder saltar más allá, mucho más lejos de lo que me esperaba y mucho más alto de lo que podría pensar, ¿no? Y no solamente para mí, sino para otros. Y luego me ha ayudado mucho, y te agradezco que me hayas pasado esta oración, esta reflexión, porque creo que todas esas estrofas se traducen en levantar los ojos. Es decir, cuando me reconcentro en mí mismo, cuando tengo esa ira, cuando tengo esa incomprensión, cuando tengo esa mirada hacia abajo, hacia lo que me pasa, enseguida lo que hace es transfórmalo en mirarte hacia ti, en mirar hacia ti para poder encontrar el sentido. Con lo cual me parece que ha sido muy acertado a raíz de este programa. Última pregunta. No quiero dejármela en el tintero. Y creo que ya la has contestado más o menos, pero ¿has pensado en la muerte? Sí. ¿Te da miedo encararla cuando estás enfermo o cuando piensas que esas cosas pueden ir mal? ¿O qué lectura haces de ello? Partiendo de la base de que para todos es una incertidumbre, ¿no? Vuelvo otra vez a la palabra que has dicho, ¿no? Que para todos es una incertidumbre, ¿no? Hay cosas que son de incertidumbre. Pero, ¿has pensado en ello? Bueno, visto los antecedentes familiares y cómo había acabado, bueno, de hecho uno de mis sobrinos me dijo: eres la única de la familia que con cáncer está viva. Entonces, sí he pensado en que esto, bueno, que yo podía haber muerto durante este tiempo y todavía no lo sé, ¿no? Pero no me da miedo. O sea, lo he comentado antes, ¿no? Me imagino el abrazo con el Padre y colgarme del cuello de la Virgen. Entonces, sí es cierto que ahora cuando, bueno, puedo pasear un poco más y ver las cosas tan bonitas, sí pienso, todo esto te lo vas a perder, pero pienso, joder, del cielo tiene que haber unas vistas que te pasa. Entonces, no es algo que me preocupe grandemente. Sigo pensando en Dios provee y Él sabe más. Bueno, pues agradecemos muchísimo este ratito. Se me ha hecho muy corto. A mí también. Y ya con vosotros, pues para terminar este programa, junto con Inmaculada, vamos a hacer estos minutos que siempre solemos hacer de oración, de adoración, en silencio. Vamos a ponernos en la presencia del Señor y vamos a rezarle
al Señor de la vida. Mensaje de Jesús. ¿Por qué te confundes y te agitas ante los problemas de la vida? Déjame el cuidado de todas tus cosas y todo te irá mejor. Cuando te abandones en mí, todo se resolverá con tranquilidad, según mis designios. Cierra tus ojos del alma y dime con calma: Jesús, yo confío en ti. Evita las preocupaciones y angustias y los pensamientos sobre lo que pueda suceder después. No estropees mis planes queriéndome imponer tu idea. Déjame ser Dios y actuar con libertad. Abandónate confiadamente en mí. Reposa en mí y deja en mis manos tu futuro. Dime frecuentemente: Jesús, yo confío en ti. Déjate llevar en mis brazos divinos. No tengas miedo, yo te amo. Si crees que las cosas empeoran o se complican a pesar de la oración, sigue confiando. Cierra los ojos del alma y confía. Continúa diciéndome a toda hora: Jesús, yo confío en ti. Confía solo en mí, abandónate en mí, así que no te preocupes y duerme tranquilamente. Dime siempre: Jesús, yo confío en ti, y verás grandes milagros. Amén. Pues queridos oyentes de Radio María, aquí terminamos este programa donde hemos tenido el testimonio de Inmaculada Mazuelos. Hemos profundizado en el valor de la fe y de la esperanza cristianas ante el sufrimiento y la enfermedad. Agradecemos a Inmaculada su presencia y su testimonio y ojalá podamos contar con ella en otro programa. Cuando queráis. Ponemos a disposición para comunicarse con la dirección de este programa Me Gusta la Vida, un correo electrónico que es megustalavida@radiomaria.es. Repito, megustalavida@radiomaria.es. Y también pueden contactar con nosotros mediante las redes sociales o bien por correo postal, dirigido a nuestro programa Radio María, Paseo Lanceros número 2, 28024, Madrid. Y pueden volver a escuchar el programa o recomendarlo a algún conocido a través de nuestro podcast en la página web de Radio María. Nos despedimos hasta el próximo programa, que será Dios mediante dentro de 4 semanas. Me gusta la vida. Custodios de la vida que Dios nos ha dado, siempre de la mano de la Virgen María. Muy buenas tardes, muchas gracias y hasta pronto. Han escuchado Me gusta la vida con Mercedes Barrio.